Muy buenos días. Yo estoy aquí a las 8 de la mañana del día miércoles 20 de marzo. Les doy la bienvenida a esta cápsula que se denomina aspectos psicológicos y emocionales durante la gestación. Y luego vamos a tener una segunda cápsula que refiere al puerperio. Mi nombre es Ana María Salinas, psicóloga, magíster en educación y en psicología educacional y docente del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. En términos de este contenido, ustedes tienen que revisarlo de manera autónoma, ¿no es cierto? Ya que no pudimos realizar nuestra clase presencial. En primer lugar, vamos a señalar que la maternidad desde una perspectiva psicológica es una etapa importante en la vida de la mujer porque constituye una serie de cambios. Estos cambios los podemos visualizar tanto a nivel biológico, lo que constituye el embarazo en sí, eh, cambios físicos, corporales, internos y externos, ¿no es cierto? A nivel psicológico, en toda la configuración de la identidad de la mujer y también del padre, de la familia, ¿no es cierto? De hermanos en el caso de que existan, y cambios a nivel social, ¿ya? El rol que ejerce la persona antes y después de tener un hijo y durante el proceso de embarazo. Entonces vamos a ver cambios personales, sociales y familiares. Como la maternidad es un cambio, en sí misma tiene gran trascendencia en el curso del ciclo vital. En psicología evolutiva se comprende que los cambios físicos, por ejemplo, en la adolescencia, por ejemplo, en el envejecimiento, son estímulos importantes para cambios psicológicos relevantes. Se reforma el cuerpo, eh, cambiamos bastante de un periodo a otro en un periodo más o menos acotado de tiempo y por lo tanto nuestra identidad, nuestra autopercepción, nuestra autoestima, nuestra psiquis en general se revoluciona y luego toma un nuevo estado. En el embarazo, durante este periodo de 9 meses de gestación y posteriormente en la crianza, evidentemente los cambios biológicos sí generan cambios psíquicos, ¿ya? Se da, por un lado, una crisis en el sentido de un cambio total de rol social, de identidad, de cuerpo, etcétera, de todas estas dimensiones. Se da también una oportunidad para el crecimiento, es decir, es una experiencia nueva que va a requerir despliegue de nuevas conductas que antes no se habían desplegado, el amamantamiento, etcétera, la crianza, el apego. Entonces, todo eso es una oportunidad de crecer en términos de conocimientos personales y de la propia identidad. Eh, y es el momento y encuentro de revisión de la mujer sobre sí misma, sobre sus propios vínculos materno-filiales, ¿no es cierto? Cuando fue hija, cómo fue criada, cómo fue el apego en su familia, cómo lo quiere hacer, sus deseos de ser madre, cómo desea cumplir este rol. Por lo tanto, nos cuestionamos bastante las posibilidades, fantaseamos bastante sobre la opción de ser madre y de tener un hijo y estar responsable a cargo de él. Posteriormente podemos señalar que los cambios en estos tres niveles, a nivel individual, involucra una revisión del vínculo con las figuras parentales. Ya no cumplo solamente el rol de ser hija, sino también de ser madre. Y eso trae un fuerte cuestionamiento. Yo atiendo pacientes adultas, madres, ¿no es cierto? Y muchas de ellas refieren una muy importante e interesante transformación de sí mismas, evaluando lo que fue el rol de su propia crianza, de sus propios padres, y tomando una decisión respecto a cómo van a ejercer ese rol. Genera a veces harto conflicto la relación con la propia madre. Paralelamente cambia el cuerpo, ¿no es cierto?, de manera interna y externa, y pudiésemos decir que hay una transformación transitoria en lo que es nuestra imagen corporal. Por supuesto, el cuerpo se expande, se mueve, hay un ser vivo, ¿no es cierto?, dentro nuestro. Por lo tanto, nuestra percepción se transforma de ser una persona, individuo único, a ser un individuo portador de otro ser humano. En algunas mujeres esta transformación de la imagen corporal pudiese causar angustia por la pérdida de la figura o de la noción que tenemos de juventud, de independencia, pero sobre todo, ¿no es cierto?, los cambios en la forma del cuerpo y en la piel ya puede generar preocupación. Además, en un entorno que
depende del desarrollo y el entorno social donde la mujer viva, puede ser muy exigente en términos de la imagen corporal. A nivel familiar se asumen nuevos roles, cambio en la dinámica familiar, ya no estamos pensando en como individuos o solo como pareja, sino como potenciales padres. Hay un nuevo miembro que empieza a tener una representación inicialmente mental y luego va a ser física. Vamos a construir el espacio para físico, la ropa, la habitación, la cuna, etcétera, para ese nuevo miembro de la familia. Y a nivel social enfrentamos nuevos roles, ¿no es cierto? Mujer embarazada, futura madre, donde emergen temas distintos que antes no se conversaban, necesidades diferentes que antes no existían. No teníamos que estar pensando en comprar mamaderas o pañales, ahora sí los productos para bebé, la publicidad para bebés, las situaciones de consulta médica, ginecológica, con obstétrica, ¿no es cierto?, en relación al bebé, empiezan a generar una nueva responsabilidad y un nuevo rol que hay que cumplir. La psique de la mujer evoluciona a lo largo de todo el embarazo y desde que sabe que está embarazada comienzan una serie de cambios emocionales y psíquicos que Stern ha llamado el nacimiento de una madre. Proceso en que pasa por etapas, ¿no es cierto?, desde el nacimiento hasta posterior al nacimiento, los primeros meses. El cuerpo se encarga de la formación física del feto y la mente de la madre va a formar una idea del tipo de madre que va a ser y cómo quiere a lo mejor subsanar o mejorar sus propias experiencias como hija. Se dice que existen 3 embarazos. Por un lado, el embarazo físico, biológico, donde el bebé está creciendo, pasando por etapas. Por otro lado, la actitud hacia la maternidad a nivel psíquico que experimenta la madre en relación a sí misma. Voy a ser capaz, ¿no es cierto?, cómo va a estar mi cuerpo, cómo me estoy nutriendo, cómo estoy cambiando yo como mujer en un proceso intenso durante todo el embarazo. Y también se embarazan del bebé imaginado que vamos construyendo en nuestra mente. La idea de perfección, la idea de salud, la idea de parecido genético a alguno de los padres, la idea del rol, cómo va a ser, cómo han sido otros bebés en mi familia, y empiezo a imaginarlo, ¿ya? En esta imaginación hay sueños, fantasías, emergen miedos sobre quién va a ser este bebé y cómo yo voy a ser y cómo me voy a relacionar como bebé, además de cómo va a ser el padre, por ejemplo, o pareja, y cómo va a ser esta relación. Hay hartas como lógicas ahí que se van instalando que antes, por supuesto, no existían. Y esta imaginación es como ensayo y errores. ¿Qué pasa si pasa esto? Empiezo a imaginar posibilidades, ¿ya? En términos de la salud, en términos de la personalidad del bebé, etc. Este bebé imaginado paulatinamente se va concretando a través del desarrollo del embarazo en un bebé más real, hasta el parto, ¿cierto? En términos de la evolución de la madre, este autor señala la existencia de una transparencia psíquica. Mientras vamos desarrollando el embarazo, experimentamos la necesidad de revisarnos a nosotros mismas, comprender los vínculos primarios y poder vincularnos con el propio hijo. Resurgen recuerdos del pasado, afloran a la conciencia, se recuerda la propia infancia. En el caso de haber tenido una infancia sana, un apego seguro, un recuerdo positivo, ¿no es cierto?, eso va a ser la antesala de tener un buen vínculo afectivo con el bebé. Y en el caso de haber tenido una infancia con una experiencia traumática, por ejemplo, o padres negligentes o padres que hayan ejercido vulneración de los derechos, esto puede llenar de miedo, ¿no es cierto?, generar ansiedad, incluso depresión, ideas sobre la interrupción del embarazo. Nosotros sabemos que, indistinto que en Chile tengamos 3 causales legales, de todas formas ocurre la interrupción del embarazo, el aborto no legal, ¿ya?, que puede ser parte de esta ansiedad por el hecho de convertirnos en madre. Evoluciona entonces durante el embarazo la psiquis de la madre, se mueve entre las fantasías, miedo, calma, ansiedad, seguridad, inseguridad, y eso va a depender mucho de los vínculos y el entorno social que la rodea, los tipos de apoyo familiares, pero también de los equipos de salud. Ya los equipos de salud pueden generarnos bienestar
seguridad, tranquilidad, información clara, etcétera, que nos va a propiciar un embarazo mucho más saludable a nivel psicológico. La ansiedad no es un síntoma necesariamente patológico porque es una respuesta normal. Si no me pongo ansiosa un poquitito, me voy a hacer mucho más indiferente a los controles, a los cuidados, a la nutrición, a tomar los suplementos a lo mejor nutricionales que requiero, a hacer los exámenes. Por lo tanto, tengo que tener una cuota de preocupación. Estoy embarazada, me tengo que cuidar, debo hacer todo lo necesario que me indica el equipo médico, etcétera. Pero el exceso de preocupación es el que puede generar alguna alteración de la salud mental. Angustiarme en demasía, ¿no es cierto? Fantasear con una resolución catastrófica, etc. ¿Qué factores influyen en la salud mental de la mujer embarazada? Va a haber diferencias significativas en estos polos, porque estos son polos. Si el embarazo es deseado por un lado y es planificado o no. Cuando es deseado y planificado, se presume que va a haber mucho menos angustia, mucho más sentimientos de alegría. Pero si es no deseado o no planificado, o ambos, ¿no es cierto?, puede interrumpir el proyecto de vida de la mujer. Si ocurre cuando es muy joven, o ocurre cuando ya tiene muchos hijos, si ocurre en un momento de la vida en que las condiciones son desfavorables. Sabemos que hoy en día la generación joven, las adultas emergentes, como lo son ustedes, están postergando cada vez más la edad del nacimiento del primer hijo en pro del desarrollo de una carrera profesional, por ejemplo, o de la estabilidad económica, de la estabilidad de pareja, principalmente el poder no sacrificar la carrera, ¿no es cierto?, el desempeño profesional en virtud de la crianza. Entonces se está postergando la edad de inicio, ha transitado, y también el número de hijos. Entonces esto va a influir en que si me embarazo es una sorpresa, ¿no es cierto?, y cambia mi proyecto de vida, puede ser experimentado con mucha más angustia versus madres que planifican este embarazo y que lo anhelan. Depende también de cómo es mi red de apoyo familiar y también en el trabajo y en el entorno social. Voy a poner el ejemplo más dramático, ¿no es cierto?, de una madre a lo mejor migrante o a lo mejor adolescente que no tiene el apoyo de los padres, no tiene el apoyo de la pareja, ¿no es cierto?, no tiene un trabajo estable. Eso va a influir absolutamente en el estrés, y el estrés pudiese ser tener como consecuencia grave la pérdida de este embarazo, un estado emocional muy delicado, ¿no es cierto?, y un estrés elevado puede afectar incluso el desarrollo biológico y cognitivo del feto. Hoy en día contamos con leyes laborales, el postnatal de 6 meses, ¿no es cierto?, la licencia prenatal, el fuero maternal, que dan como cierta cuota de seguridad, pero aún socioculturalmente los espacios laborales son complejos para la maternidad, ¿ya? Las licencias siguen siendo un tema aun cuando la ley protege un poco mejor y más a las madres. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer ahí para potenciar, y están naciendo menos hijos, y eso es malo, digamos, para la economía incluso, potenciar que los espacios laborales y sociales sean contenedores y propicien, ¿no es cierto?, la natalidad. En términos de su salud mental, también va a estar afectada por la edad de la madre, la excesiva juventud, ¿no es cierto?, o las madres añosas posteriores a los 40 años, que están apareciendo cada vez más casos por esta postergación que señalamos. La salud física y mental previa. Si yo tengo un antecedente de salud mental, por ejemplo, depresión o ansiedad, que son como más masivos, por decirlo así, estadísticamente, la situación de embarazo acompañada de estos otros factores pudiese potenciar un trastorno en la salud mental, y tenemos que estar atentos a eso. La salud física también. Hay incluso condiciones físicas de enfermedades que impiden la gestación o que se sugiere no embarazarse, y puede ocurrir el embarazo igual, y eso genera mucho temor y preocupación. Entonces aquí va a haber antecedentes previos donde siempre va a ser importante esa trayectoria de salud para hipotetizar un bienestar y un embarazo con menos ansiedad.
Evolucionan entonces, por un lado, los miedos y fantasías que aparecen de manera más o menos normal, influidos por el tipo de personalidad que tiene la mujer gestante. Su autoestima, alta o baja, su locus de control, es decir, si siente que tiene la capacidad de resolver las situaciones de su vida o dependen de otros en su percepción, su sensación de autoeficacia, las estrategias que tiene para afrontar el estrés. Hay gente que se complica por cosas más pequeñas, ¿no es cierto? Hay gente que el estrés es superior a sus estrategias de posibilidades de resolución. Influye la personalidad en la salud emocional y en los miedos, influye la historia previa propia y de personas cercanas, ¿no es cierto?, que hayan tenido embarazos, ¿no es cierto? Y los temores y fantasías comunes son el dolor en el parto, que evidentemente es una situación de mayoritariamente dolor, aun cuando nuestros umbrales de percepción de dicho dolor y favorablemente la oxitocina ayuda en ese sentido. Fantasías de no poder cuidar o alimentar al niño, no ser suficiente en términos de la lactancia, por ejemplo, o no ser competente en cuidar la fragilidad que tiene un bebé recién nacido. Temores en relación a la parte médica, episiotomía, anestesia, el uso de forceps, la cesárea y el daño que esto pudiese provocar al cuerpo de la madre o al propio niño. Fantasías respecto a la normalidad del feto también ocurren en relación a enterarse, por ejemplo, tardíamente que estoy embarazada y haber consumido sustancias, medicamentos o alcohol, etc. Y este concepto de monstruosidad explica la psicopatología clásica. Fantasías sobre el retraso cognitivo, la propia muerte del feto. Aquí hay distintas experiencias según el autocuidado que se haya generado en el periodo de embarazo y fantasía a la propia muerte del parto, que también es un fenómeno real, ¿no es cierto?, que ocurre en algunos casos y que puede ser parte de nuestras preocupaciones. Son todos estos temas que pudiesen ser planteados durante el embarazo sobre los cuales es bueno conversar y orientar. Si hablamos de la evolución emocional, a las 12, el primer trimestre, ¿no es cierto?, se constituye una barrera psicológica. A partir de este momento comienza a imaginarse la situación de ser madre. Ya todavía no se nota, todavía no hay una prominente abdomen, ¿no es cierto? Entonces aparece la imaginación acerca de sí misma y una serie de emociones como miedo, confusión, alegría, tristeza, dependiendo de los factores que ya hemos analizado. Esta barrera psicológica involucra de alguna manera construir un margen, ¿no es cierto?, en el cual yo voy a ser madre, cómo va a ser esta maternidad, cómo va a ser este embarazo, cómo va a cambiar mi cuerpo, cómo voy a cuidarme, es decir, a proteger de alguna manera y a circunscribir esta nueva experiencia, es como si emergiera y se abriera una dimensión de nuestra personalidad nueva, pensando en la propia madre y por supuesto en el cuidado del bebé, pero es un bebé que aún no se experimenta o no se siente, excepto en las situaciones de exámenes. Los latidos del corazón, ¿no es cierto?, que son bastante emotivos, y algunos pequeños cambios en el físico, pero aquí pueden haber más sensaciones físico-corporales de la propia madre que todavía no hay movimientos del feto, ¿no es cierto? En esta etapa evoluciona el primer semestre con sentimientos un poco ambivalentes a veces, ambivalencia es natural, miedo a perder el embarazo, a perder a la pareja o al rechazo a la situación de embarazo, a tener actividad sexual, estar alerta ante cualquier señal físico-corporal que puede generar distrés, ansiedad que puede llevar a confirmar continuamente cómo está mi embarazo, sobre todo si han existido pérdidas previas. También hay confusión y deseos encontrados. Por un lado es sentido como favorable en la maternidad y por otro puede ser experimentado como una pérdida del estatus y forma de vida, las libertades, la calidad del sueño, las vacaciones, la fiesta, etc. Todo eso va a cambiar. Y esto va a depender de la interpretación que hagamos. Por eso es muy importante el diálogo, poder ir clarificando, ¿no es cierto?, esta etapa como relevante. ¿Ya? No perder el estatus de importante que tiene el momento del embarazo y la mujer embarazada para nuestra sociedad, para la familia, para el bienestar psicológico del futuro hijo, y la importancia que tiene su rol y que en los contextos vayamos valorando
laboralmente, por ejemplo, que es un espacio un poco duro, educativamente, etcétera, la importancia del rol de la madre. Y por otro lado, la sensación de alegría porque este hijo puede constituirse en un proyecto de vida deseado. En algunos casos existe tristeza y aflicción, aun cuando reconocemos, ¿no es cierto?, el embarazo, pero todavía no es aceptado. En el segundo trimestre, experiencias físicas son mucho más intensas porque el bebé se mueve. Comienzan las fantasías acerca de la representación materna, deseos, percepciones, atribuciones de la madre relativas a su hijo, cómo va a ser este hijo imaginado del cual vamos hablando. Y lo imaginamos, hasta le ponemos una pelota de fútbol cuando está pateando, si se va a parecer al padre o a la madre, si va a ser inquieto, si va a ser tranquilo, ¿no es cierto?, si va a ser niño o niña, si es el primer nieto, el primer hijo, etc. Entonces empezamos a construir como el proyecto de vida inclusive del bebé, y hay mucha fantasía que no tiene que ver con el hijo real, porque también puede haber preocupaciones, ¿ya? Las preocupaciones aparecen y se van, las experiencias de controles, las ecografías, ¿no es cierto?, son experiencias muy tranquilizadoras. Escuchar los latidos, como decíamos, ver al feto en las imágenes tridimensionales y tener una conversación apropiada con el personal de salud es muy tranquilizador. El embarazo va bien, el tamaño está correcto, o si hubiese alguna situación que cuidar, darle información apropiada. Tienes que hacer más reposo, tienes que alimentarte mejor, tienes que consumir tal sustancia, tienes que dejar de hacer tal acción que pudiese poner en riesgo, ¿no es cierto?, la salud, etc. En este segundo trimestre se experiencia con mucha alegría cuando las cosas van bien, cuando el bebé ha sido visto, sentido, ¿no es cierto? Y eso genera mucha tranquilidad, sobre todo si los vínculos emocionales de pareja, familiares, el apoyo social existe. Tenemos que estar atentos si una madre gestante tiene apoyo social, y si no, buscar las instancias con la trabajadora social, por ejemplo, del equipo de salud, del equipo del hospital o del consultorio donde esté yo ejerciendo mi labor. El tercer trimestre ya hay una especie de renuncia un poco a la fantasía del bebé y empezamos a elaborar la situación real, qué me falta desde los pañales y la ropa del bebé, la cuna, ¿no es cierto?, dónde van a ser, el horario, cómo va a ser esto, se vuelve un poco más concreto, ya no tan imaginario. Entonces, la necesidad de información que tiene y de conversación con su obstetra, con su matrona, va a ser mucho más concreta. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué puedo hacer si? ¿Dónde se resuelve esto? ¿Quién nos puede educar? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo me cuido, digamos, para tener un mejor parto? Una preocupación mucho más concreta. Y los primeros meses. Se mantiene la alegría ante la llegada del bebé, ilusión y deseo de que ya esté fuera. Además que hay mucha incomodidad física. Las mamás refieren que no pueden dormir, por ejemplo. Entonces, no dormir desgasta la atención, la concentración, el aprendizaje, un poquito el estado anímico, el mal humor. Porque físicamente es difícil moverse, entonces hay dispositivos de apoyo, unos cojines grandes, ¿no es cierto?, y tratar de generar la mejor situación y estar en calma, porque en este periodo la guagua internamente crece harto, y la idea es que crezca lo suficiente y esté bien nutrida. Vuelve a aparecer el miedo, pero relacionado con la situación de parto, las dificultades ya no del desarrollo fetal, porque eso ya está más o menos resuelto, sino que en el momento de parto puede haber alguna dificultad. El dolor, el equipo, van a estar todos, se van a ir de vacaciones, ¿qué va a suceder en esa situación? Y vamos cerrando y vamos llegando al momento del parto. El parto es un momento único, sobre todo el primer parto se recuerda en detalle. Es un momento que genera mucha ansiedad y estrés natural, pero también nuestro cuerpo genera neurotransmisores y hormonas favorables, ¿ya? Dopamina, oxitocina. Y estos momentos, a pesar de lo complejos o dolorosos que pueden ser, se recuerdan después positivamente, ¿ya? Después lo vamos a ver en la segunda cápsula. Positivamente las madres recuerdan el momento del parto como algo maravilloso, porque si no fuese así, seguramente se extingue la especie humana si recordáramos solamente el dolor. El dolor, al parecer, pasa a segundo plano, la angustia, la preocupación, el momento de las contracciones. Sí, muy terrible, pero nos olvidamos y nos llenamos de oxitocina
dopamina y placer, ¿ya? Si el parto es normal, si es respetado, si hay espacios de contención, si el equipo va dando información clara, si apoya, si le da mensajes de ánimo, si puede estar ahí la pareja o alguien de la familia, cada vez más se permite, ¿no es cierto?, el acompañamiento familiar en el momento del parto. Hay otros países donde entra la familia completa a la habitación, ni siquiera se va a la sala de parto o a un lugar distinto, digamos, si es que no es necesario, porque el parto es visto como un proceso natural, entran los abuelos, los hijos, los hermanos, muy llamativo, a mí me llama mucho la atención ver ese tipo de situaciones. En cambio acá lo hacemos en quirófano y en otros países no necesariamente en quirófano, ¿ya? Si esa instancia es favorable y todo sale a la perfección, ¿no es cierto?, va a haber una experiencia muy, muy gratificante, muy recordada con mucho cariño como el momento incluso más importante, especial de la vida. Padres y madres refieren cuando nació mi hijo es el momento de mayor felicidad, es como si tuvieran un shot de adrenalina, de alegría, de una experiencia única. Si ocurre lo contrario, ¿no es cierto? Si la madre está ansiosa, si está sola, no está acompañada, si hay alguna dificultad en el momento del parto en términos de salud, evidentemente el equipo médico tiene que tomar decisiones rápidas, pero también asegurarle el apoyo y contención a la persona que tiene que sentir seguridad para después quedarse con esa seguridad y hacerse cargo del bebé. Si nosotros instalamos en este momento inseguridad, eso puede acompañar a la madre durante los primeros meses, ¿ya? Que tiene que hacerse cargo de un bebé que es absolutamente frágil y dependiente, y tiene que construir el apego, alimentarlo, cambiarle los pañales, hacerlo dormir, etc. Por lo tanto, pudiésemos nosotros correr el riesgo de una identidad materna dañada, ¿ya? Y es como, no soy competente, no me siento apoyada, esto es muy grande para mí y puedo cometer los errores que después van a tener consecuencias en el desarrollo del niño. Entonces, en este momento y durante todo el desarrollo, trabajar la autoestima, la confianza, la seguridad, información clara, a veces pautas escritas también, lo que le explico a la mamá también se le va en una cartilla escrita para que lo tenga pegado en la pared de su casa. Comunicación constante, resuelva sus dudas. Es un momento lindo, es un momento, la crianza posterior, ¿no es cierto?, va a conllevar mucha responsabilidad, pero es posible en la medida que vinculamos con redes de apoyo, trabajamos los afectos que aquí se generan, damos información precisa y clara, instruimos a la futura madre, ¿no es cierto?, en todo su autocuidado y le damos espacio a la expresión emocional, pudiendo identificar cuando la angustia es superior a lo normal y derivando a las instancias de apoyo en salud mental correspondientes. Vamos cerrando. Ahora voy a guardar el video y espero que no quede muy pesado y nos veremos en una próxima cápsula sobre la salud mental perinatal.